Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Te aseguro que alguna vez escuchaste hablar de ángulos entre rectas paralelas. ¿Recuerdas todas sus propiedades? ¿Sabes cómo aplicarlas en ejemplos concretos? Bueno, en este video te cuento. Si una recta L corta dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distintos lados de ellas y a distintos lados de la recta L, como puedes apreciar en la figura. Las parejas de ángulos CFDE se llaman ángulos alternos internos entre paralelas. Los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las rectas paralelas a distintos lados de ellas y a distintos lados de la recta L, como puedes apreciar en la figura. Las parejas de ángulos AH-BG se llaman ángulos alternos externos entre paralelas. Los ángulos alternos externos son congruentes. Los ángulos conjugados internos son los ángulos que se encuentran del mismo lado de la secante y entre las rectas paralelas. En la figura, los ángulos CE-DF son ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Los ángulos conjugados externos son los ángulos que se encuentran al mismo lado de la secante y en la parte exterior de las rectas paralelas. Son ángulos conjugados externos los siguientes: ángulos AG-BH. Los ángulos conjugados externos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Los ángulos correspondientes entre paralelas son los ángulos que están a un mismo lado de la secante, uno es externo y el otro interno. Los pares de ángulos CG, AE, DH, BF son correspondientes. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes y son aquellos que están opuestos entre sí, donde se cruzan dos líneas rectas. Por ejemplo, los pares de ángulos BC, EH son opuestos por el vértice. Para la observación del cielo nocturno se utiliza un sistema de coordenadas especial conocido como sistema Alt-Az o sistema de coordenadas horizontales. Este sistema tiene muchas similitudes con el sistema en matemáticas de coordenadas esféricas. El ángulo formado por el horizonte, el observador y el objeto en el cielo se denomina altitud o ángulo de elevación. Por otra parte, el ángulo que se forma entre el norte, el observador y el horizonte se denomina azimut. La altitud y el azimut son las coordenadas horizontales del objeto. Es importante recalcar que las coordenadas horizontales dependen del observador. Supongamos que un observador en tierra mide la altitud de la luna con un ángulo alfa y la altitud de un avión que va pasando con ángulo beta. Además, una persona en la cabina del avión mide la altitud de la luna con un ángulo de 2/3 de beta. ¿Cuál es la medida del ángulo formado por el avión, la luna y el observador? Para este ejemplo, vale la pena representar la situación. Para ello fijamos 3 puntos que representan al observador, la luna y la persona. Luego de ello trazamos 2 rectas paralelas que representan al horizonte del observador en el avión y en tierra. Finalmente, podemos trazar el triángulo que nos interesa estudiar junto a las medidas de sus ángulos. El ángulo de altitud de la luna es correspondiente con el ángulo formado entre el punto L, el punto D y la luna. Por tanto, tienen la misma medida, es decir, alfa. El ángulo entre el avión, el punto D y la luna es complementario al anterior, por tanto, su medida es 180 grados menos alfa. Finalmente,
como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, entonces el ángulo restante tiene una medida de 180 grados menos 2/3 de beta menos 180 grados menos alfa. Es decir, la medida del ángulo pedido es alfa menos 2/3 de beta. Te invitamos a encontrar las medidas de otros ángulos en este mismo problema. Adiós, nos vemos en el próximo video.